Este anime me lo recomendaron y me dijeron que me gustaría. No fue tanto así. Siendo breve, disfruté algunas cosas, pero a como me lo vendieron esperaba mucho más y me terminó decepcionando. Aún así reconozco que tiene partes muy buenas y una animación espectacular digna del estudio Kyoto Animation. El primer episodio que vi fue el episodio 0, que funciona más bien como un prólogo para enseñarnos más o menos cómo funciona el mundo en general de esta obra. Y tengo que decir que este me atrapó en los primeros minutos, prometiendo que vería un anime con una trama muy buena y unos personajes interesantes. Pero al final me di cuenta que no era un anime dirigido hacia mí. No lo considero un anime desastroso, pero tampoco uno destacable. Por esa razón, en esta ocasión dividiré la reseña en 3 puntos: lo bueno, lo malo y lo feo. Un concepto muy original. Sin más que agregar, vamos a por lo que vinimos. Tengo que decir que la primera interacción que tuvieron Mirai y Akihito en aquella azotea fue tan inesperada que me sorprendió de lo extraña y raro de ese encuentro. Me gustó esa primera impresión que tuve en esa escena. Hablando de ello, debo decir que también me gustó mucho saber la verdad detrás de por qué Mirai estaba intentando hacer lo que iba a hacer en esa azotea. Para los que ya vieron el anime saben exactamente a lo que me refiero. Por esa razón, creo que eso le dio un gran peso a la historia y una gran retrospectiva a ese primer capítulo. La historia nos plantea cómo Mirai, siendo la única sobreviviente de su clan, tiene que perder poco a poco su miedo a luchar contra los Yumo, que son criaturas sobrenaturales que pueden dañar a los seres humanos como desequilibrar el mundo humano. Y también el cómo Akihito, siendo mitad humano y Yumo, tiene que aprender a vivir con esa condición. El soundtrack por sí solo está muy bueno, aunque sentí que en algunas partes o en algunas escenas como que no cuadraba mucho o no me invitaba a sentir algo realmente. El capítulo 10 fue muy revelador y sin duda es el pic del anime. Algunas secuencias de acción son muy buenas y donde merece un premio en lo visual y en la animación es definitivamente en el capítulo final, que fue un deleite que mis ojos disfrutaron. Como lo mencioné, la historia es muy interesante y va evolucionando poco a poco, como cualquier historia que empieza presentando los personajes y va subiendo, como podríamos decir, de nivel hasta que llegamos a lo mero mero de la trama. Aunque es cierto que deja algunas cosas sin explicación y al aire, realmente eso no es lo menos que tiene esta obra, pues la serie carece de algo que personalmente para mí es muy importante para que una serie, anime, libro, película, guión, lo que sea, pueda funcionar. Y esto es algo que hace que una historia pueda llegar a empatizar con el espectador. En este caso son los personajes. Y en esta obra, desafortunadamente, a mi parecer, no funcionan muy bien. Los personajes nunca llegaron a interesarme o siquiera a agradarme. El desarrollo de ellos no es solo nulo, un problema que en sí mismo no me importaría si estos son simplemente carismáticos o simpáticos, algo que por lo menos a mí no me pareció que esta obra tuviera, porque cada vez que los iba conociendo más y más cada capítulo que pasaba, me di cuenta que menos me agradaban sus actitudes. Por ejemplo, el capítulo de los idols fue demasiado lejos. Cuando lo vi por primera vez pensé, la serie cayó a lo más bajo. Ojo, no estoy diciendo que esta escena sea mala. Quizás en otro tipo de series este capítulo me hubiera hecho reír o me hubiera parecido muy interesante de ver, pero aquí sentí que descuadró demasiado en la historia. No me invitó a que fuera algo normal. Fue ver a los personajes actuando de una forma que, por lo presentado anteriormente, nunca me imaginé que haría. Sentí quizás que su caricaturización se desmoronó en ese momento y tuvo que ser sus actitudes un poco modificadas para hacerlos encajar en esa escena. Lo sentí algo muy repentino, algo que no debería de estar ahí.
Si quizás se hubiera formulado un poco mejor o nos hubieran presentado un poquito los personajes más con ese estilo para hacer algo así, quizás no hubiera sentido tan forzado. Que hablando de forzado, algo que creo que no funciona del todo muy bien son los chistes. La comedia no funciona en muchas ocasiones. Algunas escenas sí me hicieron sonreír, aunque la comedia que se suele utilizar aquí casi no es de mi agrado. Hablo más específicamente de lo que es la comedia moe. Tengo que decir que en un anime explícitamente comedia o parodia, espero chistes o gags absurdos, tontos, irreverentes y hasta cierto punto repetitivos. Pero en una obra con una trama medianamente seria, espero que la comedia funcione más para desestresar al espectador, para alivianar un poco la tensión. Aquí la comedia es meramente relleno. Ni siquiera funciona como para ver desde otra perspectiva a los personajes, como en otras obras que son serias, en donde la comedia la utilizan para profundizar más en los personajes. Aquí no es así. Otra cosa negativa de la serie es la tensión, entre comillas, de ciertas escenas que deberían de haberme generado, válgame la redundancia, tensión, no me generó. Lo sentía muy flojo, por lo que la historia se sentía algo pesada y en ocasiones hasta aburrida de ver. Tenía que hacer algo que no suelo hacer yo cuando veo anime, y es ponerla un poquito más rápido. Eso para mí personalmente, cuando una serie me obliga a hacer eso, es porque realmente no la estoy disfrutando del todo. Yo no suelo ver anime en 1.2 porque me parece una falta de respeto. La serie ya la había empezado, tiene cosas que sí me gustan, pero había momentos en que en los capítulos decía, Dios, no, tengo que ponerlo un poquito más rápido para que avance más rápido, porque quiero llegar al pic, quiero llegar a la trama importante, donde yo creía que a lo mejor ahí la historia iba a aumentar mucho. Hablando un poquito más de los personajes, porque quiero destacarme un poquito con estos, desafortunadamente no hubo ninguno que yo pudiera salvar. Medio quizá salvaría a Mirai, a la protagonista, pero a veces me parecía un poco sosa y no suelen gustarme ese tipo de personajes con su personalidad. Pero diría que es más o menos la mejor, la que está un poquito más con desarrollo, porque por lo menos tiene un trasfondo y terminé empatizando un poquito más con ella. Akihito. Pensé que en un principio me caería muy bien, pero no. Me resultó muy indiferente y su actitud me fue muy desagradable, la verdad. Mitsuki. Este personaje es aburrida y es muy plana. Y finalmente puede realmente desaparecer de la historia y uno no se daría cuenta realmente. Hiromi. Al igual que lo que pasó con Akihito, yo pensaba que este personaje me iba a gustar, pero la verdad es que terminó decepcionándome al no sentir que tuviera un papel mucho más importante. Sí, una palabra que utilizaría es decepción, me decepcionaron. Además, los secundarios son un cero a la izquierda y están allí como mero relleno más que para hacer que la trama avance o se sienta más fluida, porque realmente pueden quitarse alguno de ellos y la historia continuaría sin ningún problema. El antagonista o el villano, yo pensé que iba a ser algo más, pero no, resultó no ser nada tampoco. Y el personaje de la madre de Akihito me generó vergüenza ajena, la verdad. Qué bueno que no salió mucho porque no la soportaría ese personaje. Ay, no, es el tipo de personaje que menos me gusta en una obra, así como el de ella. El anime cuenta con solo 12 episodios. El mundo se ve que es muy extenso como para que en 12 episodios se pueda explayar mucho, y no pasó así. Además, sentí que esas partes de relleno debieron de haberse utilizado de mejor manera como para exprimir mucho mejor a los personajes, que es, a mi parecer, lo que más flaquea de la serie. Las escenas de acción, si bien son muy vistosas visualmente, son hasta cierto punto decepcionantes porque terminan enfrentándose con los Yomu de una forma muy rápida, sin sentir una verdadera tensión o un verdadero peligro. Todo termina muy rápido y me gustaría que en una tipo historia de esta donde se
ve involucrada luchas contra algo fuera un poquito más estratégico, un poquito más que tenga coreografía mucho mejor, pero no, es nomás simple la historia. La verdad es que no terminó por convencerme. No me gustó el desarrollo y la evolución de la trama. No me enganchó ni un poquito, ni siquiera me hizo sentir emocionada como para seguir queriendo ver más. Y cuando por fin creía que por fin iba a salir a la luz el famoso Kyokai no Kanata y les daría muchos problemas, yo imaginé, por lo menos Final Boss va a ser increíble, aunque al final no fue la gran cosa realmente. El desarrollo planteado de la crisis de Mirai y Akihito se quedó en un segundo plano, como si no quisieran darle más importancia porque la historia se enfocó más en esas escenas innecesarias o en simplemente relleno. Me parece que si la historia se hubiera enfocado un poco más en Mirai, en cómo ella tiene que luchar con sus propios sentimientos negativos hacia su persona y el ver cómo Akihito la ayuda a superarse para finalmente concluir con la gran amenaza para demostrar el crecimiento y la evolución de Mirai, la historia hubiera sido mucho mejor de lo que fue. Es una serie que tiene una animación y una música espectacular, cuya historia es interesante pero muy mal ejecutada y con personajes muy sosos. Si bien, como toda obra, tiene sus puntos buenos como sus puntos malos. Yo personalmente sentí que le hizo falta más y no terminé yo de empatizar con los personajes y no terminó por agradarme del todo. Me sentí estafada, decepcionada en cierta manera, pero aún así en lo que es visual creo que cualquiera podría disfrutarlo, aunque personalmente yo no la recomendaría. Creo que es un target para cierto tipo de personas. Si a ti te llamó la atención lo que vistes y no la has visto, puedes verla y ya al final me puedes decir qué te parece. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Y la tuya? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó del anime? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo con lo mencionado? Déjamelo saber en los comentarios que yo con mucho gusto te leo.